les bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, lo que Dios habla a través de su palabra nada más, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Pues mi intención pues es, me lo han preguntado, digo, mire, mi intención no es hacer fama ni tener seguidores que dice usted, ya tengo 5,000, no me importa eso. Yo lo único que quiero es que este pequeño mensaje, sencillo mensaje, pueda ser de bendición para la gente, porque estamos en tiempos peligrosos. Y claramente que hay gente que sí utiliza la palabra de Dios pues para hacer de las suyas, para ganar dinero, fama, etcétera, etcétera. Eso pues ya lo sabemos. Entonces, me han preguntado mucho ese punto y yo lo quiero aclarar de esta manera, porque en la palabra de Dios, que ese es el tema que vamos a desarrollar ahora, la palabra de Dios es el alimento para el creyente, para el hijo verdadero de Dios. Pero el hijo de Dios, el que quiere ser hijo de Dios, señores, se tiene que adaptar a la condición de lo que Dios nos da, no al revés. Porque hablábamos nosotros, o decíamos una frase, ¿verdad? La iglesia de ahora más bien tiene clientes en vez de discípulos. Oiga, ¿por qué dice clientes? Porque luego quieren escuchar los clientes lo que quieren, lo que les gusta, etc. Y así no es. Los hijos de Dios verdaderamente tienen que adaptarse a las condiciones que Dios, nuestro Señor, el Señor Jesucristo, nos enseña. Nos tenemos que disciplinar. Una de dos, o obedecemos a Dios o queremos hacer lo que nosotros pues queremos. ¿Qué haremos, Raúl? ¿Lo qué? Por eso es importante que meditemos esto a profundidad, porque hay mucha gente que se dice y se cree hijo de Dios, pero hacen otras cosas diferentes a lo que Dios. Es decir, quieren tener a Dios en su corazón, pero que no hable el Señor, que no diga nada. Y nosotros queremos siempre opinar y decidir las cosas. ¿Estará correcto eso? No. Pues claramente que no, por eso no avanzamos. Por eso no avanzamos. Y esto es algo serio. Yo dije, Señor, ¿cómo le hacemos para que los muchachos se entiendan y las gentes de allá afuera? Porque se vienen tiempos peligrosos, terribles, como lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, si no entendemos esto, si no buscamos con humildad las cosas de Dios, vamos a sufrir terriblemente consecuencias, querido amigo, que nos ves, terribles. Porque la gente quiere acomodar todo a lo suyo, a su manera. Sin sufrir, sin tener reprensión y nada de eso. Por eso decía yo, no, pues en las iglesias ya todos bien felices. Es decir, yo siempre tengo que hablar lo que el Señor mismo habló en su palabra, lo que dicen las escrituras, y tengo que hablar del diablo, tengo que hablar del infierno, tengo que hablar del castigo eterno, del fuego eterno. A la gente no le gustan estos temas. Por eso mi hermana me decía, no, yo le sigo allá con aquel señor que no me asusta como tú. Le digo, bueno, pues es que a aquel le interesa el dinero y que no se le vayan. Quiere tener 5,000 gentes en la iglesia y no asustarlos para no molestarlos. Pero yo te tengo que decir la verdad, mi amigo. ¿Sí me explicó? Sí, amén. O te arrepientes o te vas al infierno. Pues esa es una noticia que el Señor Jesucristo dijo. Y yo tengo que recalcar esa noticia, aunque le caiga gordo a la gente, aunque no me quieran ver, aunque nada más tenga yo allí ¿cómo se llama? Un seguidor, gracias. Aunque nada más tenga yo un seguidor, nada más. Porque un abogado un día se rió. No, Rafita, pues tus videos, un seguidor. Le dije, no, bueno, pues es que no busco fama. No, yo lo que quiero es que la gente busque el mensaje de salvación. Pero decepción, la gente no le gusta eso. A la gente le gusta todo lo mundano y lo tengo que decir, puesto que así es. Queridos amigos, vámonos al tema. Entonces, el tema que Dios puso en el corazón, lo que me han preguntado es, ¿cómo podemos
leer la Biblia. Porque no sabemos. Estamos entre la lucha espiritual entre Dios y el diablo y ahí nos anda ganando el diablo y no podemos entender las escrituras. No podemos hacer la voluntad de Dios. No crecemos. Tiene el diablo cegada nuestra mente y no podemos crecer. No podemos avanzar en el conocimiento de Dios. Entonces quiero darle lectura a la cita bíblica que mencionamos, 2 de Timoteo 3, 16, que dice tú, mire, voy a leer desde el 12 rápidamente, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿padecerán qué? Persecución. Persecución, ¿por qué, hermano Rafa? Porque la gente va a estar impuesta al pecado. ¿Y sabe por qué? Sencillamente porque la gente no va a querer que los reprendan. Van a querer pecar. Y aquel que quiera venir a decirles un plan de salvación, una manera de escape, lo van a querer matar. A todos los que hablan la palabra de Dios los van a querer matar. Así de sencillo para que lo sepa. Aquí lo dice. Van a sufrir persecución. Ahí está. 12. Mas los malos hombres, vean, mas los malos hombres y los engañadores irán ¿qué? De mal en peor. Engañando, fíjese, engañando y siendo engañados. ¿Por qué? Pues por el diablo. Con otro tipo de filosofías, tradiciones, etc. Pero persiste tú en lo que has aprendido, claro, de la Biblia, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, pues claro, de Dios, de las Escrituras, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí que me detengo tantito, mire, volteo. Dice que desde la niñez, ¿por qué? Porque cuando a un niño no se le educa correctamente, van a ser rebeldes. Van a entrar, y digo, analícese usted, porque así me pasó a mí. En la niñez, si no le das a un niño una secuencia correcta espiritual, va a seguir el cigarro, tablas. Va a seguir el alcohol, la droga. Tablas y tablotas. Esa es la verdad. Por eso los padres de ahora no conocen la Escritura y cómo quieren enseñar a los niños, no se puede. ¿Qué le van a enseñar? Nada. Nada, pues eso nada saben. Pues aquello es peor. Por eso el apóstol lo está declarando aquí. Los niños al no tener, se pegan al celular todo el día. Ahí están en el celular, ahí juegue y perdiéndose la vista y aprendiendo cosas malas. Pues esto se va a poner peor. Qué triste. 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra, ya ve. Entonces es importante que los que deseen en este tipo de tribulación, tiempo tan difícil, entendamos que tenemos que ir a la Escritura, a la Biblia, para poder tener madurez y decidir nuestra conducta de la manera correcta. Si tú has venido aquí a sanarte, a estar bien, apégate a Dios, sigue sus mandamientos, sigue sus indicaciones y te va a ir bien. Pero si tú eres rebelde y insistes en que lo tuyo y quieres hacer lo tuyo, pues vas a llegar al fracaso, mi amigo. Y así todos los que nos ven a través de las redes sociales, no nomás este mensaje es para ustedes los de aquí, no, los de allá afuera también, para todos. Quiero yo darle lectura a este fabuloso libro, libro que ya lo presenté yo, Manual de Instrucción para Nuevos Creyentes. Ahí está, Manual de Instrucción para Nuevos Creyentes, del autor José M. Martínez. Entonces, quiero darle pauta porque es un libro que estoy leyendo muy bueno. Dios me ha acercado libros que me han servido para mí, para mi alimento espiritual. Bien lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, que se lo dijo al diablo, ¿no? En la primera tentación, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primero es el alimento espiritual para tener fortalecido mi espíritu.
para poder discernir los caminos de muerte. Y después es el alimento físico para mantener mi cuerpo físico. Ese debe ser el orden. Pero le voy a dar lectura, queridos amigos, a este fabuloso libro. Uno de los medios más importantes de que disponemos para nuestro crecimiento cristiano es la lectura y meditación de las Sagradas Escrituras, nuestro alimento espiritual. Del mismo modo que la vida física no puede mantenerse sin un alimento adecuado, así tampoco podemos subsistir espiritualmente si no nos nutrimos de la palabra de Dios. En ella se encuentra provisión rica, tanto el creyente que acaba de nacer a la vida cristiana como el cristiano maduro. Contiene la leche espiritual sin adulteración, para que por ella crezcáis, 1 de Pedro 2:2, pero también vianda sólida para aquellos que ya han salido de la infancia espiritual, 1 de Corintios 3:2. La palabra de Dios encierra todos los elementos necesarios para una alimentación completa. Tiene promesas para robustecer nuestra fe, principios y preceptos para regular nuestra vida y admoniciones para protegernos, ejemplos para estimularnos, reprensiones para corregirnos y consejos para guiarnos. Todo ello abunda en las Sagradas Escrituras y todo debe incluirse en nuestra dieta espiritual. La carencia de vitaminas o algunas otras sustancias en la nutrición física produce trastornos y enfermedades en el organismo. Así, la falta de algunos de los elementos de nutrición espiritual contenidos en la palabra de Dios puede dar lugar a enfermedades espirituales. Por ejemplo, un cristiano que solo se complazca en meditar en las promesas de Dios, prescindiendo de sus mandamientos, fácilmente puede descuidar su conducta. Otro cristiano que pone su atención en los mandamientos divinos, olvidando las promesas, cuando cae en alguna falta, se tortura casi sin esperanza. Un creyente da preferencia al aspecto doctrinal de la Biblia, despreciando el devocional. Sus conceptos y creencias serán muy bíblicos y muy ortodoxos, pero su ortodoxia será seca. Su cabeza será grande, pero su corazón débil. Otro creyente, por el contrario, prefiere abreviar su corazón el torrente de porciones devocionales sin pararse a profundizar en las enseñanzas doctrinales. ¿Resultado? ¿Cuál será el resultado? Superficialidad. Viene cualquier viento de doctrina externa y su fe se tambaleará. Su fe se va a tambalear. Todo cristiano debe alimentarse de toda la palabra de Dios. Si no lo hacemos, van a venir las pruebas, y vas a fracasar. Otra vez vendrán las caídas. ¿Por qué? Por la falsa alimentación espiritual. A lo antedicho debemos añadir algo. No debemos abrir la Biblia con el mero afán de adquirir conocimiento, aunque sean espirituales. Debemos acercarnos a ella con el ánimo de encontrar a Cristo. Vea qué bonito. Y estar en común con Él. Nuestro contacto con el libro debiera significar siempre un contacto íntimo que avivará nuestra fe en Jesús, nuestro amor y nuestra obediencia. El error fatal de los escribas consistió en que solo conocieran la letra de las Sagradas Escrituras y nunca llegaran a conocer a aquel del que las Escrituras daba testimonio. Juan 5:39. Muy bien dijo una vez Lutero: vamos a la cuna para ver al niño. Así vamos a la Biblia para ver a Cristo. Amén. Amén. Con ese propósito, no que agarre la Biblia como si fuera cualquier libro, no. Busque la Biblia, pero para encontrar a Cristo, su Salvador, su Señor, el que le va a ayudar en su proceso de rehabilitación. ¿Sí me explico? Sí. Y lo debe de hacer, ¿verdad?, con todo el amor y respeto. De hecho, en todos los libros de la Biblia aparece Cristo de un modo u otro. Aún en el Antiguo Testamento, en las promesas hechas a los patriarcas, en los personajes figurativos, en los sacrificios simbólicos, en los salmos, en las profecías, en todo aparece la persona excelsa del Mesías, el Salvador. Nada, digamos, en los libros del Nuevo Testamento, donde vemos a Cristo con toda la gloria de su persona,
de su vida y de sus obras. ¿Cuál es la solución al rompecabezas? Para algunas personas la Biblia resulta un libro confuso o incoherente. Encuentran en sus páginas historias, filosofías, moral, poesía, doctrina, pero como algo disperso. No llegan a descubrir el cuadro imponente de su conjunto. Varios niños se esforzaban en cierta ocasión por componer las piezas de un rompecabezas para producir un maravilloso modelo. Hacían todos los esfuerzos por componer ese rompecabezas, pero en el instructivo estaba ya el rompecabezas compuesto. ¿Sí me explico? Sí, amén. Ya estaba compuesto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Se fijaron en cómo quedaba el compuesto ya terminado. Entonces, al saber que era un rostro, entonces ellos en su mente, ¿verdad?, se iban guiando por lo que vieron allí. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y al armar su rompecabezas lo terminaron más pronto, porque sabían cuál era el propósito de ellos, buscar la solución de cómo iban a armar el rompecabezas, qué tenía hecho pues, y eso les ayudó a encontrar la solución. Así nosotros, la Biblia que nosotros sabemos, debemos de saber con qué propósito es la Biblia. ¿Para qué? Para sanarnos, para restaurarnos, para tener vida eterna. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entonces, cuando nos metemos a la Biblia, vamos a buscar los alimentos, las soluciones, las indicaciones, los consejos que Dios nos da a través de Cristo para sanar nuestra vida. ¿Sí me explico? Sí, amén. Eso es bien importante que nosotros podamos hacerlo. Pero ¿cómo podemos entender la Biblia? Seguramente habrás oído decir más de una vez que aún para los creyentes la Sagrada Escritura es difícil de entender. Ciertamente hay partes de la Biblia que exigen verdadero estudio para llegar a su clara comprensión. Aún más, hay porciones tan profundas que ningún hombre jamás ha llegado a sondear su fondo. Es natural, la Biblia es el libro de Dios. No debe sorprendernos que algunos puntos sobrepasan a nuestra comprensión humana. Algunas personas no creen en la Biblia porque hay cosas en ella que no entienden. Por la misma razón yo creo en ella. Si algún día llegara a entender todo lo que en ella hay escrito, mi fe se tambalearía. Pensaría que es un libro más entre muchos escritos por los hombres. Hay muchísimo. Sin embargo, en las páginas de la Sagrada Escritura, que está al alcance de todo creyente, alguien ha comparado la revelación bíblica a un mar con lugares hondos donde se precisa saber nadar, pero también con extensísimas playas donde hasta los niños pueden jugar. Un escéptico comentaba mientras comía con un amigo creyente algunas supuestas dificultades bíblicas. ¿Qué haces?, le preguntó. Cuando tropiezas con una de las dificultades, ¿qué haces? Muy sencillo, repuso el amigo. Lo mismo que hago cuando como. Si encuentro un hueso, lo separo y sigo comiendo. Así tú, lector, no te preocupes demasiado si algún principio de tu vida cristiana en la lectura de la Biblia no entiendes todo lo que lees. Siempre hallarás mucho que podrás comprender fácilmente. Y cuando más la leas, más la comprenderás. El mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Es decir, lo que no entendamos lo dejamos de momento a un lado y sigo leyendo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Pero al leer la Biblia continuamente, esta me va a dar madurez, sabiduría, para comprender aquello que no pude entender. ¿Sí me explico? Sí, amén. Esto es bien importante que lo sepamos, gloria a Dios. ¿Cómo leer la Biblia? Hay principios, hay como 7 principios que nosotros debemos de entender, capacitarnos y madurar en esto. Queridos amigos que nos ven, porque mucha gente fracasa, siguen en los enredos, en las cadenas del diablo, por no comprender esto. Y esto lo debemos de ver a la raíz de la Escritura. Ya lo leímos en segunda carta de Timoteo 3:16. ¿Cómo leer pues la Biblia? Pueden darse algunas instrucciones para que de la lectura bíblica se saque el mayor provecho. Número 1, léela con reverencia, es decir, con respeto.
Su texto constituye el medio más permanente y el más autorizado en el cual la revelación de Dios ha llegado al conocimiento de los hombres. Sobre todo sus páginas originales sopló el Espíritu de Dios, hálito de inspiración. Como dice el apóstol Pablo, toda la Escritura es inspirada divinamente. Ya lo leímos. Las palabras de Pedro tienen aplicación a toda la Sagrada Escritura cuando declara que la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, segunda de Pedro 1:21. Hoy el mismo Espíritu de Dios puede hablar a tu alma por medio de esa palabra escrita. El que la inspiró es poderoso para hacerla vibrar y vivir en tu corazón. Acércate pues a la Biblia como si hubieras de tener una entrevista con Dios y hazlo con la consiguiente solemnidad. Hombres piadosos han habido que tenían por costumbre leer la Biblia de rodillas. Tu espíritu al menos debiera mantenerse mientras lees en esa posición de sumisión reverente. O sea, tenemos que leer la Escritura ¿con qué? Con respeto, con devoción. ¿Sí me explico? Segundo punto, con fe. Con fe. Ya hemos dicho que la Biblia en su totalidad fue escrita bajo el flujo del inspirador del Espíritu Santo. Por ello no solo es digna de reverencia, sino de fe. El apóstol Pedro expresaba sin duda en el fondo al sentir de todos los escritores sagrados cuando decía: no os hemos dado a conocer la potencia y venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por artes compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Segunda de Pedro 1:6. Es decir, el apóstol vio a Jesús y el apóstol, como todos los demás, vieron los milagros que Jesús hizo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Su muerte y su resurrección lo vio Pedro. Entonces por eso dice, no es cuento, no, yo vi todo. Yo lo vi todo como pasó. A mí no me sorprende. No, ¿por qué? Porque yo fui un testigo ocular de quién fue Cristo, qué fue lo que hizo el Señor. ¿Sí me explico? Sí, Las Sagradas Escrituras siempre han sido el blanco de encontradas críticas. Unas veces se ha tratado de impugnar la veracidad de su historia, otras lo sobrenatural de sus milagros y profecías o sus puntos aparentemente contradictorios. Pero la malignidad de estos ataques no ha podido jamás destruir la autoridad de la Biblia, basada en su inspiración divina. Alguien la ha comparado a un inmenso cubo. Por más vueltas que los hombres le den para derribarla, siempre queda en pie. Voltaire, el famoso ateo francés, aseguró en el siglo XVIII que en menos de 100 años la Biblia habría dejado de circular, pues nadie creería en ella. 100 años después de haber pronunciado su profecía, en su propia casa había un depósito de la Sociedad Bíblica, desde el cual se despachaban miles de ejemplares del sagrado volumen a toda Francia. Todavía hay millones de almas, todavía hoy millones de almas confiesan, tu palabra es verdad. Juan 17:17. El primero en hacer tal confesión fue Cristo mismo. Bien, puedes tú, su discípulo, apropiártela cada vez que abres tu Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo bien lo mencionaba a su Padre, a Dios. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Juan 17:17. Número 3, ya dijimos, primero con respeto, 2 con ¿qué? Con fe y 3 con oración. Debemos de leer la Biblia con oración. El salmista decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119:18. Esta súplica debiera preceder siempre a nuestra lectura de la palabra santa. Necesitamos la dirección y ayuda del Señor para entender lo que leemos y sacar provecho de ello. Podríamos comparar la Biblia a un inmenso palacio. En él hay cosas maravillosas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en su corazón de hombre. 1 Corintios 2:9. Pero necesitamos a alguien que nos guíe si no queremos perder el tiempo.
El guía de los guías en este palacio es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribe, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. No hay lugares reservados para Él, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. 1 Corintios 2, 10 al 12. Así pues, cuando leas tu Biblia, pide la dirección divina y te será dada. Amén. Amén. Tenemos que orar a Dios, meternos en oración para que nos revele Dios y que estemos nosotros en comunión con Él, ¿verdad? Que estemos en el mismo sentir espiritual para que Dios nos revele lo que nos quiere dar. Te aseguro que más de una vez harás descubrimientos y vivirás experiencias grandísimas, y yo lo declaro así en el nombre de Cristo Jesús, porque me ha revelado muchísimas cosas muy hermosas, que me han fortalecido mi espíritu, mi alma, y sobre todo para fortalecerlo en mi cuerpo, mi hermano. Por eso mi cuerpo físico ya no cae en las tentaciones del diablo, porque mi espíritu está fortalecido en la fe escrita en su palabra, y yo he cedido a ese aprendizaje de Dios. ¿Me explico? Sí, pero se lo debo de pedir en oración. Número 3, oración. 4, con ánimo obediente. Cuando tú te metas a la escritura, debes de ir con ese ánimo de obedecer, de obedecer, de obedecer. ¿Me explico? Sí, no todo lo contrario, mi hermano. Con la decisión sincera por tu parte de asimilar y llevar a la práctica todas sus enseñanzas. Esta decisión es imposible para el que no conoce a Cristo. La mente y el corazón humano no se pueden someter a la ley de Dios. Muchos se burlan de la palabra de Dios porque no son capaces de vivir conforme a sus enseñanzas. Critican la Biblia porque la Biblia los critica a ellos. Habla. Pero el cristiano puede y debe practicar lo que el Señor, por su palabra, le enseña. Debe apropiarse de sus promesas con gozo, cumplir sus mandatos con amor y atender a sus admoniciones con temor. Verdad es que no siempre hallamos en la Sagrada Escritura instrucciones explícitas para resolver los múltiples problemas morales que se nos pueden presentar. En algunos aspectos, la vida es hoy diferente de lo que era en días apostólicos. La evolución histórica nos sitúa a menudo ante situaciones nuevas, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista ético, el político o el social. Para las cuestiones que esas situaciones cambiantes plantean, no hallamos lógicamente en la Biblia respuestas concretas y categóricas. En sus páginas no se encuentra una normativa exhaustiva para todas las situaciones situaciones a lo largo de los siglos en todo el mundo. Esto sería prácticamente imposible, pero sí hallamos en la Biblia unos principios válidos para todos los tiempos que nos permiten deducir la voluntad divina frente a cada una de las cuestiones nuevas ante las que hayamos de enfrentarnos. Lo difícil generalmente no es llegar a conocer la voluntad de Dios, sino cumplirla cuando ya la conocemos. ¿Sí me explico? Sí, amén. Esto quiere decir, mis queridos amigos, hermanos en la fe, que cuando leemos, lo importante es claramente leer la Escritura, pero más lo importante es obedecerla. Porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora tenemos que obedecer lo que nosotros hemos aprendido. Es decir, dice la Escritura en el primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Ya lo aprendí en mi mente y en mi corazón. Ahora lo voy a llevar a la práctica. Tengo que practicar esas cosas.
tengo que amar primero a Dios sobre todas las cosas, sus principios, sus normas. Y por segundo término, el Señor nos va a dar sabiduría. ¿Para qué? Para nosotros sujetarnos a su voluntad y hacer a un lado todo aquello que es tropiezo para nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Si estamos al revés, vamos a fracasar. Entonces, sencillamente para terminar, yo creo que voy a hacer dos videos de este tema, puesto que todavía no termino y está extenso el tema. Hermanos, es como un alumno que va a medicina. Primero estudia para después que practicar lo aprendido. Fíjese qué ejemplo le doy. Estudia en la escuela para después practicar lo aprendido con los enfermos. ¿Sí me explico? Sí, amén. Lo mismo es el creyente de Dios. Primeramente va a aprender la palabra completa de Dios para después practicarla en su vida diaria. ¿Me explico? Sí, amén. Y es importante que ustedes y los que nos ven a través de las redes sociales lo hagan también. Tenemos que conocer la Escritura, memorizarla, tenerla en nuestro corazón y después practicarla con todas las personas que están a nuestro alrededor. Si queremos eso, vamos a ser grandemente bendecidos por Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente video.